Prolactar RD ha presentado ante la Cámara de Diputados una propuesta para reformar el Código de Trabajo. Esto busca extender la licencia de maternidad a 6 meses para asegurar la lactancia de materna exclusiva. Esta iniciativa, denominada Alianza por la Corresponsabilidad Laboral, también busca incrementar la licencia de paternidad a 15 días, establecer la obligatoriedad de salas de lactancia dignas y proteger laboralmente a ambos padres. Por esto damos la bienvenida a María Aurelina Esteves, presidenta de Prolactar RD. Bienvenida, María. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir sobre este tema. Bueno, cuéntenos un poquito de esta idea. ¿Por qué surge ahora? Ya se ha venido avanzando en el tema de las licencias posparto, sobre todo también para los caballeros, los lugares para lactancia en los centros de trabajo. O sea, yo creo que se ha ido avanzando un poquito como sociedad. ¿Qué más nos falta, María? Bueno, es el Código de Trabajo que se está estudiando. De hecho, fue aprobado en primera lectura por el Senado. Entendemos en Bueno, perdimos ahí la comunicación con Yo creo que el María Señor nos Aurelina está probando Esteves. capacidad, Paciencia, nuestra nuestra paciencia. capacidad. Bueno, perdimos ahí la comunicación con ella. Volveremos con María Aurelina Esteves. Ella se ha identificado en su comunicación como Aura Esteves. Yo creo que prefiere que le digan Aura Esteves. Pero es un buen tema para abordarlo, sobre todo porque a veces nos concentramos en el código laboral solamente en que si tratamos el tema de, ¿cómo se llama?, la cesantía o no. Y hay otros temas importantísimos en el código laboral que es bueno tocarlos y abordarlos. Ya hemos hablado de alguna manera del mismo tema del teletrabajo. Yo creo que hay que seguir abordando eso para regularlo mucho más, ver cómo funciona. Y el tema, por supuesto, de las licencias por maternidad, tanto para las madres como para los padres, que es un paso de avance. Recordemos que ese tema de las licencias comenzó por algunas empresas privadas que a mutuos propios, bueno, le daban 3 días en un inicio a los padres para que acompañaran a sus esposas convertidas en madres por primera vez o por segunda o tercera vez. Eso otras empresas fueron aumentando los días, unas dieron después 6 días, 7, llegaron hasta 11 y después se oficializó, creo que en el Código de Trabajo ya una cantidad específica de días por ley que deben concederle las empresas a sus trabajadores padres para acompañar en un momento a sus esposas recién dadas a luz o recién paridas. Realmente es un tema Ah, importante. me interrumpa. Realmente es un tema de completo interés tanto para las personas que pudieran, ¿verdad?, ser madres, como para el empleador, en razón de que, según esta propuesta, lo que se está planteando es que tendrían que prescindir durante 6 meses de un personal en específico. Y en el Sí, caso de la licencia del padre, evidentemente la gente diría, bueno, pues, pero el padre no da luz y todo lo demás. Pero la carga, cuando es dividida, es mucho más liviana. Entonces, claro. evidentemente, básicamente es una ayuda tanto a la mamá como al bebé, como a muchísimas responsabilidades, que realmente es un tema que con el paso del tiempo ha ido cambiando en base a las necesidades, los trabajos y todo lo Ujú. demás, pero es un tema de muchísimo, muchísimo interés. Y respecto a lo de Bueno, la lactancia exclusiva, yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, en la UNPU, ujú, había una sala de lactancia, hay una sala de lactancia incluso. Y ujú. esto es algo que hemos podido ver en diferentes centros. Yo he visto incluso en plazas donde ya tenemos este espacio, o sea que evidentemente han habido cambios, se han hecho pasos pequeños de logros tangibles que son importantes, la verdad. Sí, ya estoy por Así- aquí. Disculpen, señores, no sé qué pasó con mi internet. Eh, no sé si pudiera hacer un comentario ahí mismo. Claro.
Miren, ha sido muy interesante. Cuando Prolactar RD en el 2016 inició la campaña Hazme mi sala de lactancia, solo habían 2 salas de lactancia que salía cada año para agosto, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Eran 2 entidades, una pública y otra privada. Y ya hay cerca de 200 salas de lactancia a nivel nacional, porque cuando la sociedad se une para lograr lo mejor, obtiene grandes resultados. Y esta es una propuesta que nosotros hacemos priorizando siempre lo que debe ser lo más importante, que es nuestra infancia. Es una propuesta que no va a cargar al empleador porque debe cubrirse por el fondo de la tesorería de la seguridad social, del Sistema Nacional de Seguridad Social, que está previsto por ley y que es de los mismos impuestos que nuestras madres y nuestros padres ya han venido pagando por años, que se le va a retornar este beneficio. La gente lo ve como, ay, va a estar vagando en su casa el papá o la mamá va a estar de vacaciones 6 meses, pero en realidad, cuando pensamos en un bebé de 4 meses, que ni siquiera son 4 meses lo que se le da ahora, son 14 semanas, es menos. Es un bebé que ni siquiera se sienta, es un bebé que debería tomar solo leche materna y que no es un secreto que cuando una madre pasa un día completo fuera de su hogar, aunque se extraiga para mantener la producción, esa lactancia se ve afectada porque ahora la mamá tiene el recién nacido, el trabajo del hogar, el retorno a sus labores en el trabajo, más la carga emocional de dejar a un bebé tan pequeño al cuidado de otra persona, que no todas las mujeres tienen el privilegio, como tuve yo, por ejemplo, de que mi suegra se pudo ocupar de mi hijo pequeño, de nuestro primer hijo, sino que muchas de nuestras mujeres tienen que dejar el bebé a cargo de otra persona a quien tienen que pagarle por el cuidado o quizás en una guardería donde hay muchos otros niños y sabemos que aunque lo cuidan lo mejor posible, pues el niño se está exponiendo, ¿verdad? A un ambiente donde él con menos de 4 meses todavía no está listo para afrontar. Es una alianza que promueve una inversión por el futuro, es una alianza que está priorizando las personas, que es lo que deberían priorizar nuestras políticas públicas, que las personas puedan tener un buen rendimiento laboral, porque aumenta el rendimiento laboral cuando las políticas son amigables con la maternidad y la paternidad. Ahora, No sé si ya, sí, para precisar y darle un poquito de contexto a nuestra audiencia, hoy en día, ¿qué contempla el Código Laboral en esa materia? el Código Laboral solo le da 2 días a los padres por el nacimiento de sus hijos. Que preguntaba en torno a lo que decía actualmente el Código Laboral para ver la diferencia de lo actual con la propuesta que se hace y que abordemos un poquito o que precisemos un poquito, bueno, el respaldo económico para enfrentarla. Como bien decía Dayana, bueno, buscar por 6 meses a una persona que se ocupe de un puesto laboral, el que sea, sea con una especialidad o sea otro, implica un costo también porque a la persona que está recién parido usted le tiene que seguir pagando su salario y tiene que buscar otra persona que la sustituya. Y en el caso del padre, también la otra empresa donde trabaje el esposo de la señora, el padre, también hay que buscarle un sustituto por esos días. Pero al parecer, bueno, hay una fórmula para ello. Así. Ahora, sí, cuénteme primero, ¿qué es lo que dice hoy el Código Laboral en esa materia y la propuesta de ustedes y cuál es la contraparte en materia económica y financiera para respaldarla? Sí, por supuesto. Para eso nos basamos en el convenio 183 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que es un acuerdo internacional del que la República Dominicana es parte, que logró aumentar de 12 a 14 semanas esa licencia de maternidad, la licencia pre y postnatal, y esto sucedió en el año 2014. Entonces, ese es el mínimo que da realmente. Dice que los estados deben comprometerse a tener mínimo 14 semanas. Nuestra propuesta es que se aumente a 26 semanas. Sabemos que estos cambios requieren un esfuerzo de todos los sectores y que pudieran incluso los empleadores considerar ir facilitando una presencia parcial, o sea,
que ya sabemos que hay teletrabajo, que estas madres puedan irse incorporando a través de teletrabajo al principio y que se pueda lograr una transición más amigable también. No es un escándalo decir que una mamá pueda tener más de un año de licencia, año y medio de licencia, porque sabemos que países desarrollados ya lo tienen. Pero fíjese que estamos pidiendo que se aumente a 26 semanas, que son los 6 meses, para ir avanzando poco a poco, no hacerlo de golpe, igual que el papá. Algunas personas nos han dicho, 6 meses para la madre y solo 15 días para el papá. Bueno, el papá se le está dando 2 días actualmente. Entendemos que a 4 días no es un aumento significativo, sino que debería ser mínimo 15 días. Evidentemente, mientras más tiempo tienen mamá y papá para cuidarse mutuamente y para cuidar de ese bebé, pues muchísimo mejor, pero queremos ser también racionales con lo que estamos solicitando. Me hace mucho. Sí, le preguntaba, perdón un momentico porque dejé la pregunta esa en el aire, en torno al respaldo económico para enfrentar esta propuesta. Hablo de las empresas privadas. Como decía, Sí, a la mamá recién parida hay que mantenerle su salario por 6 meses. Al sí, padre, por otro lado, los 15 días. Estoy de sí. acuerdo, partamos de eso. ¿Cómo en la empresa desde el punto de vista financiero? Porque a esa mamá hay que buscarle un sustituto en el puesto. Sí. Va a tener el acceso a financiamiento para ello. Las empresas no se van a ver afectadas porque actualmente las 14 semanas que se le dan a esas madres la cubre la tesorería de la Seguridad Social. Y es de la misma manera que estamos proponiendo que sea la misma tesorería de la Seguridad Social que cubra los 6 meses. ¿De dónde? Es un fondo que los mismos empleadores han estado aportando, se le hace un descuento a cada empleador, sea del sector público o del sector privado, y de ese descuento que ese propio empleador está aportando a los impuestos, pues de ese mismo fondo es que se le va a retornar en su periodo de licencia pre y postnatal. Recordemos, señores, que una mujer tiene un hijo en un lapso de tiempo. Una mujer no va a tener no va a tener 2 hijos en 2 años, esas son excepciones. ¿Cierto? Mm, Entonces, a veces suena mucho 6 meses, como si una mujer estuviera teniendo un hijo por año, y no es así, señores, por Dios. claro. Yo tengo, respecto a lo que usted decía, de que en cuanto a los 6 meses existe de la posibilidad del teletrabajo. Realmente, en la propuesta que ustedes hacen, ¿cuál es el método de aplicación? Me explico. Son 6 meses donde la persona no va a presentarse de manera presencial, pero va a seguir laborando en teletrabajo. Son 6 meses donde la persona no va a estar trabajando. ¿Cuáles son las condiciones de esta propuesta? Nosotros proponemos 6 meses con la mamá en la casa con su bebé, sin trabajar, como hasta ahora son los 98 días, ¿verdad? Las 14 semanas. Sin embargo, estamos abiertos al diálogo. Nuestra propuesta de alianza tiene 5 puntos. Esta de los 6 meses es lo que ha generado mucho más euforia, porque es lo que suena como más extremo, pero en realidad estamos solicitando 15 días para duelo en caso de fallecimiento del recién nacido. Estamos solicitando que las salas de lactancia sean obligatorias en todos los espacios de trabajo y que no haya un límite de uso, porque es otra de las modificaciones con las que no estamos de acuerdo. El Código de Trabajo del año 92, que es el que se está estudiando, indicaba que donde quiera que hubiera una mujer que amamante, debía existir un espacio para amamantar a su hijo, que producto de eso fue que pudimos impulsar las salas de lactancia, porque no todas las mamás tienen unas condiciones para llevar un hijo al trabajo a amamantarlo, pero sí para extraerse. Entonces, en este caso, con este código de trabajo no se puede retroceder, todo lo contrario, debe ser un código moderno que se adapte a esta... que sea moderno y que se adapte a las necesidades actuales de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, no se le puede limitar a una mujer a amamantar si está es demostrado científicamente y las recomendaciones de las diferentes academias, las academias de pediatría del mundo recomiendan mínimo 2 y 3 años de lactancia. Entonces no podemos limitar que el uso de la sala de lactancia sea solo un año, como se está proponiendo ahora mismo en esa propuesta que fue aprobada por los senadores. Ya. Según su propuesta, también se habla de, evidentemente, de las salas de lactancia. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué tan lejos estamos de que eso sea una realidad en el país respecto a las empresas público y privadas?
Yo personalmente quizás desconozco en este aspecto, pero conozco poquísimos lugares que cuentan con una sala de lactancia. Sí, mira lo que sucede. Cada territorio tiene una realidad, porque en un pueblo donde una mamá puede ir al mediodía a su casa y puede reunir estos descansos, la ley dice 3 descansos de mínimo 20 minutos cada uno para realizar las extracciones o para amamantar su hijo. Muchas madres lo que hacen es que unen esos descansos en una hora o llegan más tarde o lo utilizan para ir al mediodía a sus hogares y amamantar su hijo y almorzar en su hogar con el bebé. Y otras pues al final del día. En el Gran Santo Domingo es donde más se complica y en esas ciudades grandes, Santiago, por ejemplo, que tienen lugares con horarios corridos y que las personas están muy lejos de su casa, que no es tan fácil como en los pueblos. Entonces, en esos lugares, nosotros hemos constatado que tenemos cerca de 200 salas de lactancia creadas. Ya en la mayoría de las instituciones públicas hay salas de lactancia. En muchos lugares ya los bancos, como tú decías, las plazas comerciales tienen espacio para que las mujeres puedan extraer leche materna y otras que, bueno, que puedan amamantar a sus bebés, como en esos lugares públicos que hemos mencionado. Pero todavía falta. No solo es tener la sala de lactancia, sino que esas mujeres desde el embarazo puedan obtener la información necesaria para tener éxito en sus lactancias maternas. No solo se trata de que decirles que la lactancia es importante, que la leche materna es lo mejor. No, hay que enseñar a las mujeres cómo funciona su cuerpo y cómo ellas pueden ir logrando sus metas siendo acompañadas, que es lo que hacemos en Prolactar RD. Qué bien. ¿Qué queda por último en el trayecto legal para el Código Laboral? Ya fue presentado a la comisión. Esa comisión ha estado empantanada, más ocupada de la cesantía que de otras cosas. Sí. No corren el riesgo que precisamente por tirar el sofá por la ventana diga, no, esto se queda como propuso uno de los sindicalistas. Vamos a dejar el código como estaba en el último que se aprobó, creo que en el 2010 o algo por el estilo, y para no seguir bregando con el tema de la cesantía y que todo esto se vaya por la borda, estas nuevas cosas vinculadas al entorno laboral. Bueno, yo no creo que nuestra propuesta se quede fuera porque la verdad que ha tenido una acogida increíble y el pueblo dominicano ha hablado. Nosotros no hemos tenido ni siquiera que comentar en los programas donde se ha hablado del tema porque los comentarios lo dicen todo. Todo el mundo entiende que hay que priorizar a nuestros niños, que hay que ser más humanos y garantizar la dignidad de la maternidad y la paternidad. Este es un código que fue aprobado en primera lectura en el Senado. Nosotros quisimos acercarnos ya hace cerca de 6 meses al Senado para llevar nuestra propuesta y lamentablemente no fue posible, en ningún momento nos convocaron. Y ahora en la Cámara de Diputados entendemos que hay diputadas y diputados muy conscientes de la necesidad que significa que se apruebe esta alianza, porque temas, por ejemplo, como el caso de los padres adoptivos que no tienen una licencia para cuidar de ese niño, con la necesidad tan grande de adopción que tenemos en nuestro país, con tantos niños en casas hogares que requieren un hogar y que ya sabemos que es traumático el proceso de adopción porque es muy largo. Entonces, llevar ese bebé finalmente a un hogar donde ambos padres quizás no puedan tener el tiempo de conectar con ese niño porque tengan que ir todos los días a su trabajo, tampoco es justo para ese niño ni para ese papá. Es que tenemos que comenzar a vernos de manera integral. Tenemos que comenzar a ver en nuestra sociedad dominicana cuáles son las cosas realmente importantes, porque luego nos quejamos que la violencia, que la agresividad en las calles, que hay problemas de salud pública por la desnutrición, por todas las afecciones de salud de personas que no fueron amamantadas y que luego en la edad adulta tienen condiciones de salud como la diabetes, como la osteoporosis, como muchas enfermedades de las vías coronarias. Entonces, todo eso nosotros podemos lograrlo apostándole a la lactancia materna para reducir las tantas condiciones de salud que afectan actualmente nuestra sociedad. Qué bien. Bueno, pues ahí está. Yo soy un firme defensor
de esa idea y ojalá avancemos también en el tema de la adopción. Sé que, por ejemplo, en el caso de Conani están trabajando en un nuevo código, se está avanzando en eso y hay muchos temas para debatir en torno al asunto de la adopción, el criterio de familia, quienes la componen, porque eso nos va a llevar después a otro tema de adopción. O sea, es un tema bastante interesante. Hablando del tema de las licencias, por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente a los padres se le da hasta 3 meses de licencia para acompañar a sus esposas y a su bebé en este proceso, sobre todo a personas vinculadas a funciones federales o que trabajan para el Estado americano. Pero ahí está la idea, apoyarle 100%, Aura, Gracias. suerte en esto. Ojalá el legislador que es quien decide y organiza esta sociedad, tomen en cuenta esto, a diferencia de lo que ocurrió en el Senado, y que en la Cámara de Diputados se vea y que después continúe tratándose y debatiéndose en la Cámara Alta. Gracias, gracias mil. Por supuesto. Gracias a ustedes por este espacio que siempre nos aporta tanto. Muy buenas Un tardes. deber. Gracias, María Aurelina Esteves, presidenta de Prolactar RD, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.